Continuando entonces con el estudio del método alternativo para el análisis en pequeña señal de amplificadores con BJT. Como una breve introducción, en videos anteriores se mostró cómo hallar parámetros tales como ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida de los siguientes amplificadores de una etapa. Amplificadores emisor común, amplificadores base común, amplificadores colector común, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que vimos, ¿no? Asimismo, el método usado para hallar estos parámetros se basaba en lo siguiente: usar relaciones de ganancia de tensión adecuadas según el tipo de amplificador, es decir, el emisor común tenía una relación de ganancia diferente al del base común y al del colector común. Asimismo, la relación de ganancia de tensión del amplificador base común era diferente a la del emisor común y a la del colector común. Comentarios similares para la relación de ganancia del colector común. Entonces, una vez que identificábamos el tipo de amplificador que estábamos analizando, usábamos la relación de ganancia apropiada. Asimismo, se usaban reflexiones de impedancia, ¿no? Reflexión de impedancia era lo que hacíamos cuando, por ejemplo, queríamos ver una resistencia ya sea de la base al emisor o del emisor hacia la base. Lo aprendido también se aplicó en el análisis de amplificadores de varias etapas con BJT. Algunos ejemplos. Ahí tenemos a un amplificador multietapa emisor común en cascada con un colector común. Asimismo, aquí tenemos un amplificador emisor común conectado con un amplificador base común. Este amplificador también se le conoce como cascodo o cascode. Asimismo, aquí tenemos otro tipo de amplificador, ¿no?, donde están conectados un amplificador colector común y base común. También el método usado para dicho análisis, donde se encontraban la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida, hacía las siguientes aproximaciones, ¿no? Tomábamos que el beta iba a ser mucho mayor a 1, entonces beta más 1 iba a ser aproximadamente beta. Con esto, beta más 1 siendo aproximadamente beta, entonces el parámetro alfa, que es igual a beta sobre beta más 1, sería aproximadamente 1 o simplemente 1. Con alfa aproximadamente 1 o simplemente 1, entonces teníamos que la corriente de colector en pequeña señal, que es igual a alfa veces la corriente del emisor también en pequeña señal, ¿no?, ya que el alfa iba a ser o es aproximadamente 1, dada esta aproximación de acá, teníamos que la I de colector es aproximadamente I de emisor. Con eso estábamos despreciando la corriente de base en pequeña señal. Y con ello los parámetros en pequeña señal del transistor BJT quedaban como lo siguiente, ¿no? El GM o la transconductancia es igual a I de colector sobre el potencial termodinámico, Φt, 25 o 26 milivoltios, ¿no?, a 300 grados Kelvin. El R es aproximadamente 1 sobre Gm y el Rpi es aproximadamente beta veces Rm. Y con esto las relaciones de ganancia, resistencia de entrada, resistencia de salida halladas para los amplificadores, ¿no?, que hemos mostrado en los videos anteriores, usaron las expresiones de los parámetros en pequeña señal aproximados, ¿no? Por ejemplo, en el parámetro de ganancia de tensión no se ve, por ejemplo, un parámetro alfa, como sí lo vamos a ver en este video, ¿no?, cuando hagamos o usemos relaciones más exactas. Abajo en la descripción de este video les dejo los links de los videos anteriores, ¿no? Ahora veremos un método alternativo para el análisis del amplificador emisor común. Entonces, a partir del modelo básico en pequeña señal del BJT, tal como he mostrado, ya sea para NPN o PNP, que sirve el mismo modelo, ¿no?, en pequeña señal, y sus respectivas corrientes en pequeña señal mostradas en cada terminal, ¿no? Entonces, si inyectamos una tensión BI en la base, dichas corrientes, ya sea corriente de colector o corriente de emisor en pequeña señal,
las podemos expresar en función del alfa, de la transconductancia, del RE y de la tensión de entrada BI. Entonces, a partir de las corrientes en pequeña señal de colector y de emisor, podremos obtener la ganancia de tensión. Entonces, la ganancia de tensión estará en función de los parámetros en pequeña señal, ya sea exactos y o aproximados. Por ejemplo, el parámetro de la transconductancia exacto es la I de colector sobre el potencial termodinámico. El RE va a ser alfa veces sobre Gm, el Rpi va a ser beta más 1 por Re, donde alfa es igual a beta sobre beta más 1. Y si queremos expresar la ganancia en función de los parámetros aproximados, donde la aproximación se hace a partir de colocar que el beta sea mucho mayor a 1, entonces tendremos que el alfa es aproximadamente 1, la transconductancia va a seguir siendo la misma, pero el RE, por ejemplo, será 1 sobre Gm y el Rpi será beta veces Re. Asimismo, la resistencia de entrada también podrá estar en función de los parámetros en pequeña señal exactos y o aproximados según sea el caso. También veremos lo siguiente. Aquí tenemos este circuito donde se le está inyectando una señal de entrada a la base del transistor y en el emisor se le está colocando una resistencia. Entonces, a partir de ahí podremos hallar una resistencia de entrada equivalente visto desde la base hacia el emisor. Podremos hallar la resistencia de salida visto desde el colector hacia la referencia y también podremos hallar una transconductancia equivalente de todo este bloque de aquí. Entonces, con esos tres parámetros hallados podemos todo este bloque colocarlo como un transistor equivalente con su respectiva resistencia de entrada equivalente visto desde la base hacia el emisor, su respectiva resistencia de salida equivalente visto desde el colector hacia la referencia y su respectiva transconductancia equivalente. Asimismo, también podemos hallar sus corrientes de colector y de emisor en pequeña señal de este bloque, ¿no?, o del mismo transistor equivalente, y nuevamente dichas corrientes en pequeña señal, ¿no?, de colector y de emisor podremos obtenerlas en función de alfa, transconductancia, el RE y el BI. Entonces la ganancia de tensión y la resistencia de entrada estarán en función de los parámetros en pequeña señal exactos y o aproximados, según convenga el análisis. De forma conveniente, este método alternativo también se puede usar para hallar la ganancia de tensión y la resistencia de entrada de un amplificador colector común. El análisis aquí se hará en pequeña señal, donde se supone que ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal. Asimismo, las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente en DC, van a estar apagadas, van a estar en off, lo que significa que una fuente de tensión independiente apagada se le coloca como un cortocircuito y una fuente independiente de corriente en DC apagada es un circuito abierto. Los capacitores de acoplo y desacoplo estarán en cortocircuito. Por ejemplo, aquí estoy mostrando un circuito completo. Estas flechas que ustedes ven aquí, con esta tensión acá, están representando una fuente de tensión independiente en DC, positivo, porque es positivo con respecto a su referencia. Entonces, analizando el circuito en pequeña señal, tal como aquí dice, las fuentes independientes, en este caso de tensión en DC, van a estar en off. Entonces esta fuente de tensión en DC se apaga cortocircuitándola. Quedaría así. Asimismo, acá vemos entonces cómo queda. Noten también cómo están quedando los capacitores de acoplo y desacoplo, tal como aquí dice el análisis en pequeña señal.
Los capacitores de acoplo y desacoplo van a estar en cortocircuito. Aquí vemos los cortocircuitos. Entonces noten que acá está tierra, este par de resistencias están en paralelo. Tierra y tierra, este par de resistencias también están en paralelo. Y esta resistencia está en paralelo con un cortocircuito, por lo tanto va a quedar el cortocircuito, va a desacoplar la resistencia y de ahí el nombre de capacitor de desacoplo. Entonces el circuito quedará de la siguiente forma. Y es a partir de aquí que nosotros vamos a empezar el análisis de los circuitos que van a ver a continuación. Ahora, el modelo básico en pequeña señal del BJT que vamos a usar en los ejemplos es el siguiente, ¿no? Ya sea para un transistor NPN o PNP. Noten que no estoy colocando aquí una resistencia R sub 0 entre el colector y el emisor, no estoy colocando. Eso sería un modelo un poco más elaborado. Estoy usando el modelo más simple posible del BJT en pequeña señal. Entonces, en esta secuencia de 3 videos veremos lo siguiente. El video 1 ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo el link. En el video 2 que vamos a ver ahora, les mostraré cómo calcular la ganancia de tensión y la resistencia de entrada del amplificador cascode usando las corrientes de emisor y colector en pequeña señal y su posterior demostración con el modelo a pequeña señal de los transistores BJT. Es decir, que usaremos este modelo en pequeña señal de estos transistores para demostrar las relaciones de ganancia y resistencia de entrada que antes las obtuvimos usando solamente las corrientes de emisor y colector en pequeña señal. Después veremos el video 3, donde mostraré cómo calcular la ganancia de tensión y la resistencia de entrada del amplificador colector común base común usando las corrientes de emisor y colector en pequeña señal y su demostración con el modelo pequeña señal de los transistores BJT. Es decir, que nuevamente usaremos el modelo pequeña señal de los transistores BJT para demostrar las relaciones de ganancia y resistencia de entrada que antes las obtuvimos usando solamente las corrientes de emisor y colector en pequeña señal. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces a ver ahora, analizar el circuito cascodo, que es la unión de un emisor común más un base común. El circuito, por lo tanto, en señal sería así, ¿no? No en modelo a pequeña señal, sino en señal sería así. Noten como acá es un emisor común, la señal de entrada entra por la base, tiene que salir por el colector, ya que por aquí en el emisor está en tierra. Y la salida de este emisor común, ¿no?, es la entrada de este base común, ¿no? Entra por el emisor, sale por el colector, ¿no? El terminal común, tanto a la entrada como a la salida, es, ¿no?, con respecto hacia la base. Por lo tanto, este es el base común y este es el emisor común. Y esto es un circuito cascodo. Hay otros que le llaman cascodo doblado, mejor dicho, hay otro circuito cascodo que también se le dice cascodo doblado, que sería este de acá. Igual acá está BI. Y acá, en lugar de colocar un NPN, colocamos un PNP. Este es el emisor común y este es el base común. Para cualquier, el análisis que voy a hacer a continuación sirve para cualquiera de estos dos, ¿no? Lo único que cambia este con respecto a esto es que acá simplemente se está usando un transistor PNP y acá un transistor NPN. El resto es un cascodo, emisor común más base común. Bien, veamos entonces cómo analizar este circuito. Vamos a analizar este, por ejemplo, ¿no? Análisis en pequeña señal.
Bien. Veamos. Vamos a hallar la ganancia de tensión. Vamos a hallar la ganancia de tensión. Y para ello vamos a usar lo que habíamos aprendido en el video anterior, ¿no? Que abajo en la descripción del video les estoy dejando el link donde está, ¿no? Primero vamos a comenzar con el análisis exacto. Vamos a usar estas corrientes de señal y vamos a usarlo para este transistor, dado que observen, tengo la entrada en la base, el emisor a tierra, por acá el colector, entrada en la base, ¿no? El BI aquí en la base, el emisor a tierra, ¿no? Y el colector, ¿no? Entonces a este transistor se le denomina driver porque es el que está manejando la señal, es por donde está llegando la señal. A esto se le denomina driver. Entonces a ese transistor vamos a hacer este tipo de análisis de acá, ¿no? Entonces yo sé que por acá viene, de acuerdo al análisis exacto, por acá viene la I de emisor, y por acá y emisor 1, el transistor 1, y por acá viene la I de colector 1. Es la que ahorita me interesa porque es la que está más cerca del B sub 0, que según esto es GMBI. Ok, GM1 en este caso. Noten que aquí la corriente de colector 1 es igual a la corriente de emisor 2, ¿no? Dado que la corriente de emisor 2 está por acá. Bien, ahora la corriente de colector 2, ¿no? Tal como aquí vemos, corriente de colector es alfa veces I de emisor. En este caso, como estamos en el transistor 2, sería alfa 2 GM1 BI. Entonces de ahí inmediatamente nosotros podemos hallar a que es igual B sub 0, dado que la corriente de colector 2 en señal viene así, ¿no? Viene así, entonces polariza esto más menos. Entonces B sub 0 sería igual a menos RC por IC2, ¿no? Entonces, como ya sabemos a qué cosa es igual IC2, esto es alfa 2 M1 BI. Por lo tanto, B0 en BI, que es la ganancia de tensión, esto es alfa 2 GM1 por RC. Esa entonces es la ganancia de tensión del amplificador cascodo, ¿no? ¿Qué otra cosita más podemos obtener de acá? Podemos calcular, por ejemplo, la resistencia de entrada, ¿no? 1, acá sería RP1. Noten que también podemos, eso sería todo el análisis, podemos, quién sabe, complicar un poco más el análisis colocando, sería RC, colocando una resistencia acá, una resistencia de atenuación. Nosotros ya hemos hallado la ganancia de aquí hasta acá, ¿no? De aquí hasta acá. Entonces aquí le ponemos que sea el BI, por lo tanto P0 en BI es igual a lo que hemos hallado acá. Aquí sería menos, perdón, menos alfa 2 M1 RC, ¿no? De aquí hasta acá, ¿no? Miren, es el mismo circuito. De aquí hasta acá es el mismo circuito que de aquí hasta acá. Entonces, para hallar de aquí hasta acá, BI en BS, como es la parte de la atenuación, sería hallando la RI 1, que es RP 1. Igual que acá lo hemos hallado, entonces acá sería RI 1, BI sería RI 1 por BS sobre RI 1 más RS. Entonces de acá sacamos BI sobre BS,
RI1 que es RPI1, RPI1 más RS. Listo, entonces la multiplicación de estos dos nos da la ganancia total, ¿no? La ganancia de voltaje total, si es que tendríamos que hallar habiéndole agregado una resistencia RS aquí. Bien, esta es la forma rápida, la forma abreviada, ¿no? Con las corrientes, ¿no? Con corrientes en señal. Ahora, si nosotros queremos hacerlo, por ejemplo, con el modelo en pequeña señal, podemos hacerlo, ¿no? Vamos a poner acá y vamos a demostrar que llegamos a lo mismo. Ponemos acá usando modelo en pequeña señal. El circuito ya sabemos que es es así. Bien, vamos a hacer el modelo pequeña señal. Por ejemplo, el transistor 1 sería así. Más menos Bpi1, Rpi1, más menos Bi. Acá está el emisor 1. Aquí también va a estar M1, Bpi1, pero Bpi1 noten que es igual a Bi. Ahora, para este de acá, acá va a estar el colector 1 que va a ser igual al emisor 2. Noten que siempre en el modelo pequeña señal la fuente de corriente dependiente siempre llega al emisor, por lo tanto sería algo así. Acá estaría la fuente GM2 Bpi2 y acá estaría más menos Bpi2 y acá Rpi2, esta resistencia de acá, ¿no? Y acá está el colector 2 donde está la resistencia RC. Bien, este sería el modelo a pequeña señal, ¿no? De todo este circuito, ¿no? Acá está la base de 2, ¿no? Esta es la base de 2. Esta tierra de acá viene de acá. Por lo tanto, lo que tengo que trabajar acá es, por ejemplo, aquí es igual B0, sería mi primera ecuación. B sub 0, por acá viene una corriente así, que es la corriente de la fuente, sería más menos GM2 RC Bpi2, le podemos llamar ecuación 1. Ahora, este Bpi2, ¿no? Tengo que colocarlo en función de Bi, ¿no? Para obtener B0 en Bi, ¿no? Este Bpi2 tengo que colocarlo en función de Bi para poder llegar hacia la ganancia de tensión, que sería B0 en Bi. Ok, el Bi viene de acá, de esta fuente. Noten que la corriente de esta fuente llega hasta este nodo y no puede venir un poco por acá y otro poco por acá, porque la corriente que viene por acá está determinada totalmente por el valor de esta fuente de acá. Entonces el único camino de corriente que tiene esta fuente de acá es así, viene por la resistencia y hace esto. Ahora, esta fuente de corriente también no puede venir por acá, porque si viene por acá significa que va a tener el mismo camino de la corriente de esta fuente, ¿no? Y quien determina este camino de acá es esta fuente de acá. Quien determina la cantidad de corriente que viene en esta rama de acá es esta fuente. Por lo tanto, el único camino que le queda a esta fuente es esta de acá. Hace esto. Entonces, las fuentes harían esto, ¿no?
porque quien manda por acá es esta fuente, quien manda por acá es esta fuente. Entonces esta fuente solo le queda este camino y a esta fuente solo le queda este camino. Por lo tanto, esto vendría así. Ahora veamos la polaridad. Esta fuente viene hacia arriba, polarizaría más menos la resistencia, ¿no? La caída de tensión en la resistencia sería más menos. Y como la caída de tensión, ¿no? Bpi2, que es la que controla esta fuente, es más menos, ¿sí? Entonces está a favor de la dirección de esta fuente de corriente. Entonces Bpi2 sería igual a Rpi2 por Gm1Bi menos la corriente que viene por acá. Bien, entonces acá yo puedo pasar esto, 1 más Gm2 Rpi2 es igual a Gm1 Rpi2 Bi. Entonces de acá puedo despejar Bpi2. Ahora Gm2 Rpi2 es beta 2, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Beta es Gm por Rpi. Entonces acá sería 1 más beta 2 Gm1 Rpi2 Bi. Ahora sí, miren cómo Bpi2 está en función de Bi. Lo podemos reemplazar en 1. ¿Qué tendríamos? B sub 0 es G menos Gm2 Rc Gm1 Rpi2 1 más beta 2 Bi. Listo, ahí está la ganancia. Pero podemos, dado que si pasamos esto acá ya tenemos la ganancia, pero podemos seguir trabajando más esta relación Bi. Lo vamos a pasar acá. Entonces B0 sobre Bi es igual a la ganancia de tensión. Y otra cosa más, Gm por Rpi es beta, Gm2 por Rpi2 es beta 2. Entonces podemos hacer esto. Gm1 Rc beta 2 1 más beta 2. Y beta 2 sobre 1 más beta 2 es alfa. De acuerdo a lo que tenemos acá, beta sobre beta más 1 es alfa. En este caso es alfa 2. Entonces tendremos que esto es menos alfa 2 Gm1 Rc. Esta es la ganancia, que es la misma que hemos obtenido aquí con el análisis abreviado, usando las corrientes en pequeña señal. Aquí hemos usado el modelo completo, ¿no? El modelo de pequeña señal. ¿No? Bien, si hubiésemos querido simplificar, hubiésemos hecho que beta mucho mayor a 1, entonces beta más 1 aproximadamente beta, y alfa es igual a 1. Si hubiésemos dicho que la corriente en DC, ¿no? Si hubiésemos dicho en DC que la corriente de colector 1 es igual a la corriente de colector 2, entonces todos los parámetros en pequeña señal del transistor 1 serían iguales a la del transistor 2, vale decir Gm1 sería igual a Gm2, alfa 1 igual a alfa 2, Re1 igual a Re2, Rpi1 igual a Rpi2. El alfa no es un parámetro pequeña señal, simplemente acá lo puse, está mal esto, ¿no? En realidad acá debería ser alfa 1 igual a alfa 2 y, ¿no? Y si hacemos que beta 1, perdón, esto no es. Si beta 1 es igual a beta 2 y este es igual a beta, ahí sí, acá, mil perdones, acá no, mil disculpas, esto no era.
ahí sí diríamos que alfa 1 es igual a alfa 2, ¿no? Si ambos betas son iguales, esto es igual a alfa, ¿no? Y diciendo que beta más 1 es mucho mayor que beta más 1, perdón, beta es mucho mayor que 1, entonces beta más 1 es aproximadamente beta alfa es igual a 1. Y si tenemos que ambas corrientes de colector son iguales y hacemos que beta 1 sea igual a beta 2 igual a beta, entonces alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa, y los parámetros a pequeña señal van a ser iguales. ¿Qué tendríamos entonces como ganancia? B sub 0 en B sub i, que es la ganancia de tensión, el alfa que es 1, entonces tendríamos que esto es menos GM1RC. Eso sería la ganancia. Que lo pudimos haber hecho directamente desde acá, eso también ustedes lo podrían hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren hallar la ganancia directa, ¿no? Así por esta forma de acá, si ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? Muy rápidamente, este circuito, el casco, ya sea este o el casco plegado, ¿no? Donde este es el PNP, un transistor PNP, es tierra, acá está el BI, este es 1, este es 2, este es RC y este es B sub 0, y desde un principio yo estoy diciendo de que I de colector 1 igual a I de colector 2, con eso los parámetros en pequeña señal son iguales, y estoy diciendo que el beta 1 y beta 2 son iguales, perdón, son iguales a beta, y beta es mucho mayor a 1, entonces puedo usar el análisis aproximado. Yo sé que por acá vendría la corriente GM1 BI, y como en el análisis aproximado, haciendo que beta mucho mayor a 1, entonces beta más 1 aproximadamente beta, entonces alfa es aproximadamente 1. Entonces I de colector aproximadamente I de emisor. Entonces la corriente vendría así. Todo esto sería la misma corriente. Entonces por aquí B sub 0. Esta es la corriente de colector 1, que es igual a la corriente de emisor 2. Y la corriente emisor 2, corriente emisor 2 es aproximadamente igual a la corriente colector 2. Entonces B sub 0 es menos GM1 RC por BI. Entonces esto es B0 sobre BI menos GM1 RC. Puede ser GM1 o GM2, dado que estoy trabajando con los mismos corrientes de colector, ¿no? Entonces los parámetros a pequeña señal de ambos transistores son iguales. Bien, eso por un lado. Ahora podemos ir un paso más allá en el análisis, ¿no? Y podemos hacer un circuito quizá un poquito más complicado, no complejo, sino igual. Por ejemplo, aquí podemos colocar así. Entonces vamos primero a plantear el análisis exacto, y del análisis exacto, acá está nuestro transistor driver, que es acá donde está entrando la señal, y de igual forma este es un casco, dado que este es un emisor común y este es un base común. Entonces este es un circuito cascodo. Usamos esto, ¿no? Y trabajemos con el análisis exacto, ¿no? Vamos a este transistor, ¿no? Le vamos a colocar estas corrientes de acá. Por ejemplo, yo sé que por acá viene la corriente de emisor 1, ¿no? Que es GM equivalente 1 sobre alfa 1 por BI, y por acá si por acá viene la corriente de colector 1,
que es igual a, ya sabemos que cuando es análisis exacto, I de colector es alfa veces IE. En este caso, dado que estamos trabajando en el transistor 1, sería alfa 1 veces IE1. El alfa con el alfa se van, me quedaría GM equivalente 1 por BI. Y esto es igual al I de emisor 2. Bien, ahora el I de colector 2 viene por acá. I de colector, ¿no? Para pasar del I de emisor al I de colector, ¿no? Es por alfa. Si multiplicamos por alfa, entonces acá sería, dado que estamos en el transistor 2, alfa 2 GM equivalente 1 por BI. Entonces aquí B sub 0, ¿no? La corriente en señal viene así, menos, entonces sería menos RC alfa 2 M equivalente 1 por BI. Entonces B sub 0 sobre BI, ganancia de tensión es menos alfa 2 GM equivalente 1 por RC. Listo, ahí está la ganancia, solo que para este caso el GM equivalente 1 es igual al alfa 1 RE1 más RE. Bien, noten que aquí, como es análisis exacto, el RE1 es igual al alfa 1 sobre GM1. Entonces, si reemplazamos, la ganancia de tensión, por lo tanto, será menos alfa 2, alfa 1, RC, RE1 más RE. Bien, eso sería entonces sí, eso sería entonces la ganancia. Eso sería entonces la ganancia. Y la resistencia de entrada, si es que es análisis exacto, RP1 más beta más 1 RE. En este caso beta 1. Si queremos aproximar, por ejemplo, podemos colocar, ¿no? Igual con I de colector 1 igual a I de colector 2, ¿no? En DC, ¿no? Todo esto en DC. Y también decimos que beta 1 igual a beta 2 igual a beta. Y también decimos que el beta es mucho mayor a 1, ¿no? Tendremos que beta más 1 aproximadamente beta y alfa, ¿no? Alfa 1 va a tender a 1, alfa 2 va a tender a 2, pero como estamos hablando del mismo beta, entonces alfa 1 es igual a alfa 2 también, ¿no? Vamos a ponerlo igual a 1. Si I de colector 1 es igual a I de colector 2, entonces los parámetros en pequeña señal de Q1 son iguales a los parámetros en pequeña señal de Q2. Vale decir, GM1 es igual a GM2, RE1 igual a RE2, RP1 igual a RP2. ¿No? Acá está nuestra aproximación, si vamos a trabajar con análisis aproximado. Entonces, ¿qué me quedaría? Que la ganancia de tensión es igual a menos, esto es prácticamente 1, RC sobre RE1 más RE, solo que como estoy aproximando, haciendo estas aproximaciones, en este caso RE1 es aproximadamente 1 sobre GM1. Bien, acá ustedes le pudieron haber agregado, ¿no? Solo para hacer un poco más interesante el análisis, le pudimos haber agregado acá una resistencia de atenuación, ¿no? Yo ya tengo la ganancia de acá hasta acá.
yo ya tengo la ganancia de tensión desde B0 hasta BI, donde BI es acá. Entonces de acá hasta acá, lo siguiente que falta para hallar la ganancia total sería BI en BS. Y para hallar la ganancia de BI en BS ya sabemos que tenemos que trabajar obteniendo la RI en 1. Si es exacto sería RP1 más beta más 1 RE. Si es aproximado, simplemente beta veces RE. Entonces BI en BS simplemente sería RIN, un divisor de tensión, naturalmente, y listo. Dado que de acá hasta acá nosotros ya lo tenemos, ya lo hemos trabajado en el circuito anterior, de acá hasta acá. Bien, entonces noten cómo podemos hacer o podemos trabajar de una manera más sencilla, usando de manera criteriosa, ¿no?, este análisis de acá, ¿no?, con estas corrientes de acá, con estas corrientes de pequeña señal, ¿no?, ya sea en análisis exacto, ya sea en análisis aproximado, ¿no? Bien, esto de acá ustedes también lo pueden trabajar en el modelo a pequeña señal, ¿no? Les va a salir algo similar a lo que hemos obtenido anteriormente en el circuito anterior, ¿no?, y van a llegar a la misma respuesta, ¿no? Van a llegar a la misma respuesta, es decir, van a tener un modelo acá similar a este, ¿no? La única diferencia es que en esta parte de acá, vamos a ponerlo por acá, vamos a hacerlo acá. Toda esta parte de acá la tenemos así, más menos Bpi2, y este es Rpi2, esta es la base 2, Gm2 Bpi2, RC, y este es B sub 0. ¿Ven? Entonces esto de acá es del transistor 2 de acá. Ahora, cuando hagamos esto, cuando trabajemos con ese transistor, aquí tendríamos esto, sí. Acá está el emisor. Este es el emisor 1, más menos Bpi1, y este es Rpi1. Y acá estaría el BI. Lo que aquí debemos de hacer es reflejar el RE hacia la base. Y al momento de reflejarlo por beta más 1, no sé si queremos ser exactos o simplemente por beta. Vamos a ser exactos, entonces más menos BI más menos Bpi1 Rpi1 beta 1 más 1 RE. Ahora, el truco aquí es que cualquier resistencia que se ponga aquí, yo ya reflejé la resistencia del emisor hacia la base, ¿no?, beta más 1 por RE, siendo exactos, o simplemente beta 1 por RE. Ahora, ¿qué queda para acá? Quedaría algo así, por ejemplo, Gm1 Bpi1, pongamos cualquier resistencia acá. Por acá viene todo esto. Cualquier resistencia en serie con una fuente de corriente, si solo me interesa por aquí el paso de la corriente, entonces esta resistencia no va a estar, no nos interesa porque está en serie con esta corriente. La corriente que pasa por esta resistencia Rx va a ser la misma, Gm1 Bpi1. Si yo quisiera el consumo de potencia en esta resistencia es otra cosa, pero dado que eso no me está interesando ahora, esta fuente de corriente en serie con una resistencia, solo me queda la fuente, o solo me interesa colocar la fuente de corriente. Entonces tendría esto.
O sea, el circuito se simplificaría esto. Acá le vamos a poner con un modelo pequeña señal. Bien, yo ya he analizado esto, de acá hasta acá yo ya lo he analizado en el circuito anterior. Obviamente acá era GM1BI, para este caso es GM1BPI1. Nos va a quedar esto, de B0 a esto de acá, noten ustedes, esto de acá es lo mismo de acá, a ver, es lo mismo de acá, lo mismo de acá, y yo ya tengo, con la única diferencia que en lugar de ser BI, acá es BPI1. Acá yo ya tengo B sub 0 en función de BI, ¿no? Y si aplico esto mismo acá, el BI ahora se va a transformar en BPI1. Entonces simplemente copio esto, ¿no? Esto de acá, y en lugar de BI le pongo BPI1, usando algo que ya con lo que ya hemos trabajado antes, ¿no? Entonces del análisis anterior B sub 0 era igual a menos GM2RC GM1RP2 1 más beta 2 BI. Para nuestro caso el BI, que es aquí, para nuestro caso el BI es el BPI1. Entonces acá sería BPI1. Y seguimos, ¿no? GM2 por RP2 es beta, por lo tanto B sub 0 es menos RC por GM1 beta 2 1 más beta 1 BPI1, y esto de acá es alfa 2, entonces B sub 0 es menos GM1 RC alfa 2 BPI1. Pongamos que esto sea ecuación 1. Ahora vamos a hallar el BPI1 como una función de BI. Entonces acá está el BPI1. Planteamos un simple divisor de tensión. Entonces BPI1 es RPI1 sobre RPI1 más esta resistencia de acá, ¿no? O sea, este circuito de acá. Entonces, por divisor de tensión, BPI1 es RPI1 beta 1 más 1 por RE más RPI1 por BI. Y esto lo reemplazamos en 1. Y de ahí vamos a comenzar a hacer algunos arreglos. Menos GM1 RC alfa 2 BP1 RP1 sobre beta 1 más 1 RE más RP1 por BI. Ya, acá ya pasamos, acá sería la ganancia de tensión bien. Entonces acá tendríamos
Hay que observar. Vamos a ordenar acá alfa 2 por RC. Y no hay que olvidar que GM por RP es beta. Entonces ponemos así. En este caso es beta 1. Acá sería beta 1 más 1 por RE. Y en el análisis exacto, el RP es beta más 1 RE. En el análisis exacto, más beta 1 más 1 por RE, en este caso 1. Podemos despejar los betas más 1, perdón, podemos factorizar los betas más 1, entonces esto nos quedaría así. Y acá nos quedará R1, vamos a ordenarlo así, RE1 más RE. Beta 1 sobre beta 1 más 1, esto de acá es alfa 1, por lo tanto la ganancia de tensión nos quedaría menos alfa 1, alfa 2, RC, RE1 más RE. Esa sería la ganancia. Dado que estamos trabajando con el análisis exacto, R1 es igual a alfa 1 sobre GM1. Entonces noten ustedes que siempre es un poco más fácil trabajarlo de esta forma, ¿no? Cuando se puede, ¿no? Trabajarlo por este tipo de corrientes en señal, ¿no? Es un poco más sencillo, ya sea haciendo el análisis exacto o el análisis aproximado, donde si fuese el análisis aproximado, por acá pasa una sola corriente, pues, que sería GM equivalente por BI, pasaría una sola corriente. Y recuerden que este GM equivalente es el GM equivalente de toda esta parte del circuito, ¿no? Tal como lo hemos analizado en el video anterior. Abajo les dejo, abajo en la descripción del video les dejo el link, ¿no? Siempre es más fácil trabajarlo así, dado que el GM equivalente corresponde a este, ¿no? Donde hay una resistencia acá en el emisor del transistor. Ahora, si trabajamos con el modelo a pequeña señal, el procedimiento se puede hacer un poco más engorroso. Se puede hacer más engorroso, más engorroso, más engorroso. Acá simplemente lo estoy haciendo para fines demostrativos, ¿no? Para demostrarle que si colocamos el modelo a pequeña señal, nos tiene que salir igual a lo que hemos trabajado acá. Ya sea en el método aproximado, ¿no? O perdón, ya sea en el método exacto, ¿no? Con los respectivos alfas, o con el método aproximado, donde alfa es igual a 1. Entonces eso sería lo que tendría yo que mostrarles, ¿no? En cuanto al transistor cascodo. Conviene entonces que ustedes traten de ejercitar bien esta forma de aquí, ¿no? Este tipo de análisis de acá, el análisis más directo, ¿no? Por lo menos el ahorro de tiempo ustedes están viendo que es mucho mayor que estarlo trabajando con modelos a pequeña señal. Les recomiendo saber los dos, ¿no? Pero enfóquense a esto de acá, ¿no? Mientras el circuito se preste para analizarlo con esa forma, ¿no? Les va a ahorrar mucho tiempo. Bien, eso sería todo en cuanto a este video.